Esto quiere decir de que en el plano del pensamiento nosotros nos acostumbramos a producir los problemas en bruto también, sin posibilidad de formalización. Pongo otro ejemplo para ilustrar esto, ¿no? Esto viene desde Aristóteles inclusive, cuando Aristóteles decía, ¿no? La nobleza helénica es noble en cualquier parte del mundo, ¿no? Dado su carácter universal. En cambio, los nobles de los pueblos bárbaros son nobles solamente en sus pueblos, ¿no? O sea, son una nobleza local. En cambio, los helénicos son una nobleza universal, ¿no? Cuando los europeos se modernizan con esa subjetividad, ¿no? Por decir, digamos, el empresario europeo es universal. En cambio, el empresario de tercer mundo es local. En el plano del conocimiento, el conocimiento europeo, por más local que sea, automáticamente es universal. Y en ellos es natural. En cambio, nosotros, cuando producimos un conocimiento, es local. O sea, no es universal. Si es local, entonces no es científico, pues. Y a mí me sorprendía esto. Cuando yo llegué a México, fines del 80, principios de los 90, el 99.99% de la gente que estaba haciendo sus tesis doctorales, cuando hacían estudios locales, todo el mundo se quedaba en lo local y nadie lo elevaba a lo universal, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Así es una subjetivación en el sentido de nosotros solamente podemos producir pensamiento local, pero no universal. ¿Qué pasó, no? Y cuando uno quiere producir pensamiento universal, a uno le decían, estás mal. O sea, en el sentido de que existencialmente nosotros no podemos producir pensamiento universal, sino solamente local. Entonces, habíamos subjetivado eso de tal modo que cuando hablábamos de los problemas, hablamos, no, es que en Bolivia solamente esto, el otro, es que en Perú solamente, es que en Venezuela solamente, pero nadie sin, a partir de eso, poder elaborar, ¿cómo se llama?, pensamiento universal. En cambio, cuando venían los franceses, por ejemplo, estaban de moda. Entraron los franceses, ¿no? Los franceses no necesitaban hablar de Francia, ellos hablaban en sentido universal y todo el mundo lo tomaba. Y cuando leemos a Bourdieu, Foucault, no nos damos cuenta que eso es pensamiento local. El pensamiento norteamericano y el pensamiento europeo es pensamiento local, no es pensamiento universal. Que se universaliza eso, ese es otro problema, ¿no? Todo pensamiento local se puede universalizar, todo, absolutamente todo. Y en última instancia, cuando el ser humano piensa en sentido radical, tiene una legítima pretensión de universalidad. Si lo desarrollamos eso o no, ese es otro problema. Entonces, bueno, ¿por qué? Entonces, tenía que ver con el ámbito de la producción de la subjetividad, y eso inmediatamente nos remitió al problema de la producción de la vida. O sea, ¿qué tipo de vida producíamos y qué tipo de forma de vida se produce en Estados Unidos? Entonces ahí inmediatamente descubrimos, ¿no? Esa vida es a costa de la nuestra. Esa forma de vida es la negación de eso. Y querer optar por esa forma de vida, por esa forma de pensamiento, implicaba negar no solamente nuestras formas de vida, sino nuestro tipo de pensamiento. Ya está. O sea, es increíble, vía Marx llegamos a eso. O sea, no vía pueblos originarios, por decir, ¿no? Y evidentemente estábamos pensando problemas relativos a los pueblos originarios. Y eso empieza con el concepto de comunidad, que me voy a referir después cuando llegue al tema ¿no? Entonces, lo primero que descubrimos eran obstáculos existenciales. Ilustro de otro modo, ¿no? Yo fui alumno de Hugo Semmelmann durante mucho tiempo. Entonces, uno de los problemas que él trabajó muchísimo en México, desde mediados, fines de la década del 80, era el problema del sujeto con conciencia histórica y del sujeto que es capaz de producir, hacer, construir historia, ¿no? Entonces, al final de su vida, él decía, ¿no? Me tocó compartir con él un seminario un mes antes de que falleciera.
Entonces él decía, o sea, tantos años he enseñado acá en México, he enseñado en Colombia, he enseñado en tantos lugares, he enseñado a que cómo es que los investigadores se pueden constituir, se deben constituir en sujetos, o sea, en productores de teoría, con pretensión de universalidad, todo eso, ¿no? O sea, ¿dónde están los alumnos? Y ya forma generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, y un maestro, Dussel igual, Hinckelemmer igual, o sea, los maestros, ¿no? ¿Dónde están los alumnos? ¿No? Tuve un maestro, Eduardo Nicol, produjo una filosofía, puedo estar en desacuerdo con su vida, pero produjo una filosofía. ¿Quién de sus alumnos ha desarrollado una filosofía comparable a la suya? Nadie.